Buenas noches para todos. Como cada 15 días, estamos en esta noche muy dispuestos y expectantes para tener nuestra reunión de familia de nuestra amada CES. Recordamos que los temas que hasta ahora hemos tratado han sido muy enriquecedores, que nos han llevado a confrontarnos con nuestra realidad personal para hacer cambios y así mejorar nuestras relaciones familiares con nuestros cónyuges, nuestros hijos, el entorno familiar y aún con nuestros vecinos y con quienes tenemos por X o Y circunstancia que comunicarnos. Yo me siento en esta noche muy honrada de presentarles a 3 damas de nuestra comunidad para desarrollar con ellas el conversatorio que nos corresponde. Son ellas la señora Maritza Martínez de Giraldo. Maritza es licenciada en educación primaria y es miembro de nuestra iglesia desde hace 25 años. Y dentro de la iglesia ha servido en diferentes ministerios, en niños, en educativo, y en este momento pertenece a los ministerios de comunicaciones y hace parte de la célula de damas de la tarde. La señora María Antonia Villegas Chantré, ella es teóloga y trabaja como asesora comercial en una empresa de comunicaciones. Es miembro de nuestra iglesia desde hace 26 años y también ha servido en diferentes ministerios dentro de nuestra iglesia, tales como los jóvenes, el educativo, en el de damas, y ella hace parte de la célula de damas de la tarde. La señora Yenit Yela de Aracena, ella es esteticista, cosmiatra y técnica de enfermería. Desde hace 11 años es miembro de nuestra iglesia y en la actualidad pertenece a la célula de damas noche. Yo les doy a cada una de ustedes, queridas hermanas y amigas, la cordial bienvenida. Queridas damas, siéntanse como si estuviéramos en casa y le damos muchas gracias a Dios por el privilegio de poder compartir este tiempo. Entonces, para entrar en tema, yo invito para que hagamos una oración. Amado Señor, queremos darte muchas gracias por el privilegio que nos das, amado Señor, en esta noche para hablar de temas que son muy de actualidad. Y te suplicamos, Espíritu de Dios, que seas haciendo realidad tu palabra, Padre, cuando dice que cuando tengamos que hablar delante de muchas personas, no tengamos temor, porque tu Espíritu Santo nos coloca las palabras en el momento oportuno. Nosotros estamos entregándote este tiempo y suplicándote, Señor, que seas tú tomando el control absolutamente de todo. Nos quedamos contigo, Señor, con la confianza y la certeza de que tú estás con nosotros. Bendito por siempre eres, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, nosotros sabemos que esta prolongada cuarentena, inesperada para todos, ha traído cambios en nuestras rutinas. Hay muchas afectaciones en todos los órdenes, en el personal, el emocional, el físico, el emocional y el económico. Y uno como que más mira la parte económica y vemos que se han ocasionado muchos negocios que se han cerrado, pérdidas económicas, y no solamente para quienes son los dueños de los negocios, sino también para sus empleados, los colaboradores, los proveedores, y esto también ha afectado a las familias. Hay mucha angustia, hay gente temerosa, gente ansiosa, hay gente depresiva. La salud se ha afectado. Esto también, el hecho de estar en la gente en las casas, ha traído también a veces dificultades. Y vemos que hay violencia intrafamiliar. Y el tema que tenemos a tratar en esta noche le hemos denominado fe y paz en tiempos de crisis. Y en verdad, nosotros sabemos y hemos sido testigos de, nos preguntan mucho. Y quisiéramos en este tiempo poder responder algunas preguntas que la gente nos hace. Y teniendo en cuenta esto, vamos a mirar una primera pregunta. Y la primera pregunta dice, ¿es normal que un creyente enfrente crisis de fe? Y nos gustaría que María Antonia nos ayudara a responder esta pregunta. Sí, con mucho gusto. Buenas noches. Por supuesto que es normal que un creyente pierda su fe en algún momento determinado. Pero al respecto, la palabra dice, en 1 Pedro 1:7, nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza,
gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso quiere decir que nuestra fe es comparada con el oro, pero nosotros mucho más valiosos que el oro. Es necesario que para elaborar las joyas más hermosas, más preciosas, más deseables, el oro que está como en un estado como de roca, sea totalmente derretido. Para ser derretido y que quede como moldeable a los del alfarero, es necesario que sea sometido al fuego. Asimismo, nuestra fe también debe ser probada al fuego. Dice que es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ya han sido ejercitados. Eso aparece en Hebreos 12:11. Porque Dios nos permite las pruebas para nuestro bien, para lo que es provechoso. Debemos alabarlo en medio de las pruebas, darle gracia en todo, porque así estamos cumpliendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios sabe que necesitamos las pruebas. Bienvenidas, son beneficiosas para nosotros, así no lo entendamos. Muchas gracias, María Antonia. Maritza, ¿tú quisieras agregar algo? Sí, claro. A lo que nos... Claro que sí, Norita. Claro. Y es cierto. Sí, es muy cierto, porque nosotros somos humanos y también somos carnales. Interactuamos diariamente con el mundo secular, y de alguna manera este mundo secular puede influir en el creyente. Y en esta parte es donde el creyente también se hace un poco débil. Entonces, cuando el creyente es débil, se enfrenta a una crisis de fe. Es normal que pase, porque al fin y al cabo nosotros somos humanos, ¿cierto? Entonces es cuando esa fe se pone a prueba, y también se pone a prueba la identidad que nosotros debemos de tener de Cristo. Es una aceptación de sí mismo, y realmente hay que tener fe en el Señor, hay que confiar y hay que creer. Muchas gracias, Maritza. Sí, entonces es normal. Ustedes lo acaban de decir, es normal que tengamos crisis de fe, pero nosotros estamos seguros y apoyados en la palabra de Dios, que Él nos capacitará para persistir en medio de ellas. Muchas gracias. Bueno, aquí encontramos otra pregunta, y dice esta pregunta: en un momento de crisis, de pérdida, de angustia, ¿es posible que ocurra que por temor pongamos en duda el poder de Dios para orar? Y me gustaría que Jenny nos respondiera esta pregunta. ¿Tú qué opinas, Jenny? Claro que sí, Norita. Mira, sí puede suceder que yo no diría que pongamos en duda el poder de Dios, sino que somos nosotros quienes hemos perdido esa conexión con nuestro Creador, porque nos hemos enfriado espiritualmente. Hemos perdido la fe o hemos pensado en algún momento que Dios está lejos. Mucha gente me pregunta, que yo atiendo a diario bastante público, y a veces me preguntan, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué sucede lo otro? ¿Por qué la pérdida? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta crisis? Incluso me he encontrado con clientes ateos y me dicen, ese Dios en el que tú crees incluso puede ser un Dios que le gusta que ustedes sufran. Alguna vez un cliente me decía eso, y de verdad que me sorprendió bastante. Y bueno, pues yo le contesté, yo le dije, si aquí en la creación existen los padres y los hijos, los padres, ¿cómo corrigen a sus hijos? A través yo no le diría castigo, sino que hacen un llamado de atención o hacen una reprensión. ¿Por qué los padres hacen eso? Porque somos un modelo de nuestro Padre. Nuestro Padre ha dejado ese ejemplo. No solamente Dios es un Dios proveedor, no es un Dios que nos da todo lo que queremos, y no siempre todo lo que queremos, porque no todo conviene, sino que también es un Padre que nos debe guiar por el camino correcto, es un Padre que nos debe corregir. Entonces, a veces cuando estamos en estas dificultades es por eso que podemos llegar a dudar de Dios, pero no por su poder, sino que somos nosotros quienes nos alejamos y no entendemos su sabiduría, su inmenso amor, su inmensa misericordia, porque hay varias cosas que nosotros dejamos de hacer humanamente
para poder entender el pensamiento de Dios, para poder saber cuál es el propósito que nosotros tenemos en este mundo como hijo, ustedes que son padres, como hermano, como ciudadano. ¿Cómo aprendemos a conocer el corazón y el pensamiento de Dios? A través de su palabra, a través de la oración, cada vez que nos levantamos y podemos tener una relación personal con Él. Cuando leemos su palabra entendemos sus pensamientos, cuál es el propósito que Él tiene para nosotros en este mundo. Entonces, de esta manera, y cuando yo leo su palabra y podemos entenderla, y hay varias Biblias, hay Biblias de promesas que de verdad deberíamos de aprendérnoslas y apropiarnos de ella para poder en estas crisis poder orar con ese poder que tiene ella misma. Biblia de estudio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un llamado, no solamente angustia para nosotros, poder tener una respuesta para ellos, sino también para decirle a la gente cuál es ese Dios poderoso en el cual nosotros creemos y cuál es ese Dios soberano que está por encima de cualquier dificultad. En el Salmo 34:10 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas le librará Jehová. Y hay una que me encanta también que dice en Juan 16:33 y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Dios no nos promete un mundo y una vida sin aflicciones y sin problemas. Mientras estemos dentro de Él, vamos a estar en aflicción, porque de Adán y Eva, nosotros venimos del pecado. De esa misma manera vamos a tener por nuestras propias actitudes y nuestro mal comportamiento, nuestras malas decisiones también hacen parte que entremos en crisis, que podamos estar en angustia. Si hablamos de pérdida, como nos lo preguntaba Nora, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo. Dios para todo tiene respuesta, de manera que tenemos la palabra de Dios para encontrarlas. Muchas personas, a todos se nos da duro cuando perdemos un ser querido y la verdad es que no estamos preparados para perderlo, pero hasta la palabra de Dios nos dice que hasta para la muerte hay solución. ¿Por qué? Porque cuando declaramos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y sabemos que tenemos esa promesa que vamos a ir al cielo con Él a disfrutar de un paraíso, de manera que eso también tiene solución. Entonces un día nos vamos a encontrar con esos seres queridos. Entonces, confiar en el Señor. El Señor ha vencido al mundo por su soberanía, porque Él creó los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay. De manera que, ¿qué habrá difícil para Él? Dice su palabra. Así es, mi Nora. Muchas gracias, Jenny, muy amable. María Antonia, ¿usted quisiera agregar algo? Momentos de pérdida, motivo de una angustia tan tremenda, tenemos dos opciones, creer o perder la esperanza. Porque, lo que dice Jenny, es importante conocer la palabra de Dios y las promesas, porque nosotros estaremos firmes cuando otros claudican. Hemos visto muchos testimonios de personas en las que no había nada totalmente bien. Una de ellas, pues, son diagnósticos. Cuando a las personas le dan un diagnóstico que llaman terminal, ahí hay mucha desesperanza porque no es muy alentador diagnóstico. Conocí los ellos le mandaron a la psicóloga. Entonces, le dijo, no, mire, usted no, eso te hace más daño, te vas a morir, mira, ya no hay nada que hacer, ya la ciencia llegó hasta este punto y no hay nada que hacer. Entonces decía, no, yo sé que Dios me va a sanar, pero está mal lo que estás haciendo. Le decía a la familia, no le alienten esa esperanza porque ella se va a morir. Pasaron los días, yo la estuve viendo hasta un año después y Dios la levantó. Y cuando año más o menos de ella siguió yendo a sus controles, se encontró con la psicóloga. Y la psicóloga totalmente aterrada, yo no sé si pensó que había visto un fantasma, pensó que se había muerto, pero el hecho es que Dios la levantó. O sea, nunca se puede perder la esperanza, jamás. Tenemos una esperanza cierta, que es Jesucristo. Así es. Así es. Amén, María Antonia. Entonces, de verdad, qué importante lo que ustedes acaban de decirnos. Entonces nosotros tenemos que recordar siempre quién es Dios y que aún en medio de la crisis nosotros sabemos que Él permanece con nosotros. Amén. Bueno, vamos a mirar. Yo tengo aquí otra pregunta que nos han hecho y van como relacionadas la una con la otra, y esta es
dice, ¿es fácil caminar en fe? Maritza, ¿qué piensas tú? ¿Es fácil caminar en fe en medio de estos tiempos? No, no es fácil. Para el ser humano no es fácil y para el creyente mucho menos caminar en fe. Pero sí se puede caminar en fe, porque lo que estaban diciendo ahora nuestras compañeras y hermanas de la iglesia es que en el mundo tendremos aflicción, lo dice su palabra. En nosotros todo no puede ser felicidad en este mundo. Y de alguna u otra manera nosotros sufrimos, ¿sí? Como decían ellas, ya sea por una pérdida de su entorno familiar, ya sea por una enfermedad, pero de todas maneras hay aflicción en el mundo. Y cuando eso pasa, tenemos que apoyarnos en las promesas que el Señor nos da, porque en la palabra del Señor hay muchas promesas que Él nos está dando para que nos apoyemos en ellas, ¿sí? Nos da de su palabra, le creemos, pero así todo, como seres humanos flaqueamos, ¿sí? Somos débiles. Pero las promesas que nos da en su palabra es para levantarnos a nosotros y para hacernos más fuertes en esa fe que le debemos tener al Señor y que le debemos de creer a Él nomás. Correcto. Entonces, no es fácil caminar en fe, pero sabemos que no estamos solos, que el Señor está con nosotros y que tenemos el manual de vida, que es el que nos va a orientar y que nos va a dirigir. El Señor no nos ha dejado solos. No, nunca. Nunca. Me gustaría de pronto que María Antonia también nos compartiera un poquito respecto de si es fácil caminar en fe. ¿Qué opina usted, María Antonia? Por supuesto que no es fácil. Pero es importante conocer la palabra de Dios para poder apropiarnos de sus promesas, como decía Maritza, y descansar ellas. La fe, dice el Señor en Romanos 17, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no conocemos las promesas, no podemos descansar en la palabra del Señor. Y nos reitera el Señor en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, pero no solamente oidores. No seamos oidores olvidadizos. Ese es el mandato de Dios. Para caminar en la fe necesitan dos cosas: conocer las promesas y creerlas. O sea, vivir conforme a ellas. De tal manera que cuando llegan las circunstancias difíciles, podamos encontrar la promesa divina más adecuada en nuestro momento de dificultad y descansar confiadamente con la certeza de que Dios está a cargo de nuestras situaciones, por imposible que parezca. Así es, así es. Es verdad que esto nos está enrutando a esa dependencia de ese Dios maravilloso que nosotras conocemos y que Él nos permitió un día que nos acercáramos a Él y de verdad, aunque no ha sido fácil el camino, pero nosotros tenemos ese descanso en que estamos seguros en sus manos. Hace un momentico Jenny hablaba de una cita que yo creo que todas la conocemos. Está en Jeremías 32:27 cuando él dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No, para el Señor nada es imposible, ¿no? Y nosotros tenemos fe en el Dios maravilloso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por esas respuestas tan bien respondidas, y esto sé que nos va a afianzar a muchos en este caminar que tenemos de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, hay una pregunta que me dicen, necesito un consejo para fortalecer mi fe. ¿Qué consejo le podríamos dar, Jenny, a una persona que nos está preguntando eso? Necesito un consejo para fortalecer mi fe. Bueno, lo que acaba de decir nuestra hermana María Antonia, son varias cosas. Si yo quiero fortalecer mi fe, y tiene que ver mucho también con la pregunta anterior, ¿cómo yo camino en fe con nuestro amado Dios? Hay algo bien importante y recordaba ahorita mientras hablaba María Antonia, es que el pastor alguna vez en unas clases, el pastor Rogelio nos decía que Dios siempre va delante de nosotros como poderoso gigante.
Y de verdad que me parecía muy lindo porque Él siempre va un paso más adelante de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque Dios siempre está mirando el obstáculo y la dificultad primero que nosotros, siempre guardándonos, siempre saliendo más adelante que nosotros para que nosotros podamos estar siempre resguardados por Él. Entonces, cuando yo conozco a un Padre que me ama, que tiene misericordia por mí, que tiene ese amor incansable, que nunca nos dejará solos, es así que yo puedo siempre tener esa identidad con ese Padre que nunca me dejará. Pero también hay unos pasos importantes para afianzar mi fe. Si yo quiero caminar en fe y quiero siempre tenerla fortalecida, pues bueno, así como yo me tomo un tiempo para conocer a un amigo, para conocer a mi esposo, para tener una buena relación con alguien, ¿cómo lo hacemos? Lo llamamos, ¿verdad? Pasamos tiempo con él. Entonces, si yo paso tiempo con mi Creador, una vez me levanto y le llamo y le pongo en sus manos mis planes, mis dificultades, mis preocupaciones, yo podría así conocerle, como lo decía ahorita, a través de su palabra. Cuando yo conozco su palabra, puedo fortalecer la fe. Como decía María Antonia ahorita, cuando oímos la palabra de Dios a través de una prédica, a través incluso de estos conversatorios, cuando escucho un testimonio de alguien, puedo fortalecer mi fe y puedo entender en quién es que yo creo. También cuando me relaciono con más personas que creen en ese mismo ser maravilloso que yo creo. Muchas veces necesitamos un consejo. ¿A quién sería la persona correcta o más adecuada para buscar un consejo? Y es en una persona de nuestra misma iglesia, una persona que sea anciano de Dios, como dice la palabra, que tenga más experiencia que yo, más tiempo. Todas estas cosas nos van a ayudar a crecer en fe porque me estoy reuniendo también con personas que creen en lo mismo que yo creo, en ese Padre que es soberano y que está por encima de todas las cosas. Y también cuando un día he confesado con mi boca que yo creo en un Padre celestial que entregó a su Hijo por mí, por ustedes en una cruz del Calvario, yo puedo, por esa razón, yo no solamente confío en Dios por lo que me da, como le decía ahorita, sino por ese gran amor que nuestro Padre siempre nos dará. Y con eso yo no puedo negar y perder la identidad que siempre he tenido para con Él. De esta manera y con estos pasos, pues yo pienso que podemos estar fortalecidos en fe. No puedo decir que creo en un Dios cuando no me relaciono con Él y no lo conozco a través de su palabra, a través de mi experiencia, en lo que siento cuando estoy orando. Muchas veces sentimos ganas de llorar cuando estamos en esa intimidad con Él, sentimos que nos da un escalofrío, sentimos ese amor, ese abrazo de papá. Entonces, cuando podemos sentir, cuando podemos conocer a nuestro Padre, es que podemos creer en ese Dios, que a pesar de que no estamos viendo las cosas que le estamos pidiendo, tenemos la convicción que un día van a ser. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias. Ahorita quisiera agregarle algo. Sí, te iba a decir precisamente a ti. Algo. Gracias. Sí, claro. Gracias, Dorita. Es que cuando tenemos esa confianza, esa certeza, esa fe y ese creerle al Señor, Dios hará el resto. ¿Por qué hace el resto el Señor? Porque su palabra nunca se devuelve vacía. Sí, señora. Amén. Es verdad. Es verdad. Entonces, pienso también que algo que es muy importante para fortalecer nuestra fe es que en los momentos que estamos viviendo de pronto de dificultad, hacer memoria de todo lo que Dios ha hecho en nuestro tiempo pasado, en las situaciones difíciles que hemos tenido y cómo nos ha sacado adelante. Entonces, ese consejo de fortalecer nuestra fe lo hallamos precisamente en hacer memoria de las cosas que Dios ha hecho en situaciones que hemos vivido o que a través de los testimonios de nuestros hermanos nosotros escuchamos. Muchas gracias de verdad por esas respuestas tan maravillosas de ustedes, mis queridas damas. Vamos para una quinta pregunta. Y es que a veces se nos dice que el creyente sufre para la gloria de Dios. ¿Qué significado tiene esto? Y nos gustaría que María Antonia nos hablara sobre esto.
Claro que sí, ¿Qué el dolor es significado parte tiene? de la vida de un ser humano. Dios no nos Sí, exime del dolor porque todo ser humano vamos a experimentar el dolor en cualquier momento de nuestra vida. Eh, lo que nosotros debemos hacer es esperar en Dios con la intención, o sea, debemos tener más tiempo con Él, pasar más tiempo con Él, así como nos decía el Señor a través de Jenny hace un rato, buscar su rostro, porque es que a veces buscar en las manos de Dios, ¿qué nos vas a dar? Señor, dame, Señor, no, el rostro es, ¿qué quieres que yo haga? El rostro es, quiero escuchar tu palabra, quiero mirarte a ti, quiero contemplarte a ti, pasar tiempo contigo, como nos decía el Señor a través de Jenny hace rato. Así como solo de Tarso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quebrantar nuestro corazón delante de Él para entregarle el resto de nuestros días, para hacer su voluntad. No buscarlo para que nos sea el dolor, porque tenemos la seguridad de que Él obra en medio del sufrimiento y nos está transformando en medio de todas esas circunstancias difíciles. muchas gracias, María Antonia. Entonces, el sufrimiento definitivamente hace parte de nuestra vida, eso nos ayuda a crecer, eso nos va formando cada día como personas. Y realmente, si nosotros hacemos una mirada retrospectiva, nos damos cuenta que nos falta mucho, ¿verdad? Pero hemos dado unos pasos de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿no? Y nuestra obediencia también, que juega un papel muy importante. Entonces, definitivamente sabemos que a través del sufrimiento nosotros somos formados. Hay muchas personas que a veces en su desesperación dicen, no, pero es que estamos desamparados. El Señor nos ha dejado solos. El Señor como que si se hubiera escondido. El mundo se le salió de las manos. La pregunta que tenemos en este momento y que alguien nos lo hizo es, ¿considera que, como dicen algunos, Dios ha perdido el control de este mundo porque se le ha salido de sus manos? ¿Qué nos dice Jenida al respecto? Bueno, Nora, yo pienso que Dios nunca perderá el control de este mundo. Somos nosotros en nuestra humanidad que perdemos el control de nuestra propia vida por nuestras malas decisiones, porque buscamos respuesta en otras cosas. Se nos olvida que Dios tiene el control absoluto de toda nuestra vida y situación. Resulta que el mundo siempre nos ofrece otras soluciones, siempre queriéndonos distraer con cosas. Yo escucho, vuelvo y les repito, atiendo mucha gente y la verdad es que la gente ha perdido esa relación con el Señor, ha perdido el conocimiento, que desde niños nos enseñaron que tenemos un Dios que es absoluto, que Él es suficiente, que Él nos proveerá todo, que Él nos sanará. Entonces me encuentro con personas que empiezan a encontrar solución sin decir que esto sea importante. Para mí esto son alternativas después de buscar la presencia del Señor, pero la gente hoy día está buscando la solución, la felicidad o la respuesta a muchas preguntas en un coach, van a un psicólogo, van a un psiquiatra, están tomando pastas para estar tranquilos. La otra dice, yo prefiero hacer más ejercicio, yo estoy haciendo yoga. La otra u otra persona me dice, no, es que yo encontré que me tengo que hacer estos baños para estar relajada y librarme de tanta carga. Es que yo voy al río Pance y el río Pance me lava de la cabeza a los pies. O sea, el mundo empieza a distraernos en realidad en qué es lo que creemos. Incluso hay gente, hoy día cada vez crece más la parte de la adivinación, la parte de la angiología, las que se leen las cartas o los que se leen las cartas, los que buscan una manera más fácil de encontrar la respuesta. Entonces, no es Dios el que ha perdido el control sobre lo que sucede en el mundo, somos nosotros los que muchas veces nos distraemos y buscamos la solución en otras cosas. Y es correcto. La verdad es que Dios es claro en su palabra y Dios aborrece cuando hablamos de la adivinación. Lo demás no es malo, son alternativas para que el hombre, el ser humano, Dios las puso en este mundo para que nosotros fuera añadido
para nuestro bienestar, pero perdemos el objetivo y es que Dios, si Dios te creó a ti y a mí, ¿por qué se nos olvida quién fue el que nos dio la vida? Y entonces Él tendrá el control, nos dará la provisión de lo que necesitamos. Él ha prometido que nos dará salud, Él ha prometido que nos dará lo que nos haga falta, Él ha prometido que cualquier dificultad, la respuesta está en la palabra del Señor. Entonces, perdemos el horizonte por eso, pero no es Dios el que ha perdido el control sobre este mundo. Muchas gracias, Jenny. Maritza, ¿quieres tú compartirnos algo al respecto de esta pregunta? Sí. No es Dios el que se aparta, somos nosotros. Lo que estaba diciendo Jenny es cierto, somos nosotros. Si nosotros no tenemos una constante comunicación con Él y con su Hijo Jesucristo, entonces nos desconectamos totalmente. Nosotros somos los que nos soltamos de la mano del Señor. Es cierto. Somos los que no buscamos ese rostro. ¿Sí? No solamente, como decía María Antonia, es dame, no, sino ¿qué quieres, Señor, que yo sea? ¿Qué quieres de mí? También hay que hacerse esa pregunta muchas veces al Señor. No siempre es buscarlo para pedirle, ¿sí? Sino para acercarnos realmente al rostro y a las manos de Dios, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos desconectamos, muchas veces nosotros no tenemos el cuidado constante, porque debe ser una constante leer la palabra del Señor. No es cuando nos acordemos, no. La palabra del Señor hay que escudriñarla. La palabra del Señor hay que estudiarla. Y nos estamos refiriendo a la Biblia inspirada por Él, ¿sí? Entonces, si nos desconectamos de Él, pues no somos nada, realmente, ¿sí? A veces puede que no suene como con tanta fuerza eso, pero es cierto. Mire, un ejemplo muy claro es, nosotros nos podemos olvidar de leer la palabra del Señor, pero no nos podemos olvidar de llevar el celular, ¿cierto? Muchas veces nos devolvemos de donde estamos por un celular porque se nos quedó. ¿Alguna vez nos habemos devuelto porque la Biblia se nos queda? No. Entonces no es el Señor el que se está apartando, somos nosotros mismos. Entonces si vivimos desconectados, si nos apartamos de sus palabras, pues nos apagamos. Y cuando nos apagamos, pues nos volvemos débiles y vulnerables. Y por eso es que muchas veces la aflicción nos golpea tan duro. Es correcto. Muchas gracias. Sí, definitivamente esto nos confronta, definitivamente, cómo es que nosotros... Norita, para eso está la promesa y es Josué 1:8. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, ahí está esa promesa que uno no debe de apartarse de la palabra del Señor y que hay que leerla y que escudriñarla. Correcto. Nosotros tenemos dentro de nuestra vida cristiana, y ya lo hemos dicho y ustedes lo han comentado también, hay muchas promesas que el Señor tiene para nosotros, que somos sus hijos, en la palabra. Y muchas veces en circunstancias determinadas, Dios nos ha dado una promesa de la cual nosotros nos hemos aferrado, nos hemos afianzado y nosotros quisiéramos en este momento que cada una de ustedes nos compartiera la promesa que Dios le ha dado y que nos la compartan. Entonces, ya que estamos hablando en este momentico con Maritza, ¿serías tan amable de decirnos cuál es la promesa que tú tienes? Tengo una promesa que es Isaías 41:10. Puedo decir lo que es como mi bandera de promesa que el Señor me ha dado, y es la siguiente: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y amén. Yo generalmente siempre la acompaño con otra muy parecida, que es 41:13, que dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué linda promesa, de verdad que sí. Y de verdad que
debemos hacer realidad esas promesas en nuestras vidas, Sí. y eso, escucharlas o leerlas para uno es una cosa muy, como tan emocionante, que no es Sí. como tan mía, tan mía, tan mía del Señor y mía, que nos Sí. sentimos muy gozosos. Sí, Muchas sí. gracias, Amén. Maritza, por esa Amén. promesa tan linda. Me gustaría entonces que Jenny nos comparta la promesa que el Señor le ha dado y que se la recuerda. Sí, la que también me ha apropiado bastante es Jeremías 29, del 11 al 14, donde dice, Tan linda. porque Sí. muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor. Dios todo el tiempo está afirmándonos eso, de manera que aquí está la respuesta a todas esas preguntas que la gente nos hace a nosotros como cristianos, creyentes en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro amado Dios, que por qué todo esto, que por qué si es que Dios está bravo, que Dios nos está castigando, que por qué tanta muerte, y vuelvo y lo repito. Entonces, aquí Dios es claro y nos está diciendo a través de su palabra que jamás tiene planes de mal, todo lo contrario, siempre son planes de bienestar y nunca de mal, porque Él siempre quiere un buen futuro y un buen fin para nosotros sus hijos, pero también a todo aquel, y ojalá mucha gente esté escuchando esto, aquel que todavía no le conoce, aquel que todavía no lo ha entrado a su vida y a su corazón, que lo busque, que para Él es mucho más importante, incluso nosotros somos sus hijos, pero Él está siempre pendiente de esa oveja perdida, esa oveja que todavía no está en su redil. Y mire, qué bonito que las personas que van a escuchar esto luego, y yo sé que esto va a YouTube y va a otras redes, y es que el Señor los está esperando, porque tiene muchos planes de bienestar, jamás de mal, porque es un Padre que ama a sus hijos, porque Él te crió a ti y a mí para darnos un buen futuro y un buen fin. Amén. Amén, amén. Amén. María Antonia, entonces también nos gustaría escuchar la promesa que usted tiene, que es como su bandera de parte de Dios. Cuando las acechanzas del enemigo se manifiestan a través de las personas, debo recurrir a la palabra de Dios que tiene poder. Dios creó el universo y todo lo que existe y a nosotros con el poder de la palabra. O sea que esa palabra para nosotros debe ser de gran poder. Y tengo esta promesa en Isaías 54:17 que dice, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda ley que se levantare contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. En otras versiones dice, yo el Señor he hablado. Entonces, ninguna cosa en contra mía va a prosperar. Así Amén. dice el Señor. Amén. Amén. Contundente. Y yo más bien voy a condenar aquella ley. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Soy sierva del Señor, por lo tanto, esa mesa es para mí, para todo siervo del Señor. Y su salvación de mí vendrá. O sea, que me salvará en el momento oportuno. De hecho, lo he recibido, lo he visto. Y la salvación de él vendrá, salvará y siempre me ha dado. Esto dice el Señor, así dice su palabra. Esta promesa me hace descansar profundamente. Me da mucha paz. Y siento que Dios está conmigo en esta promesa que Él me ha dado. Muchas también, pero esta es mi promesa bandera. Amén. Muchas gracias. Promesas muy lindas, de verdad que sí. Yo también tengo promesas y me aferro a ellas. De verdad que uno se siente con mucho gozo y saber de que el Señor siempre está con nosotros y que a través de su palabra nos está motivando, porque a veces nos sentimos como que caemos, pero esas promesas nos levantan. Muchas gracias por esas lindas promesas. Bueno, resulta que cuando nosotros hablamos en el mundo de quebrantamiento, es como si las cosas se hubieran acabado. Es como cuando de pronto usted tiene en su casa una porcelana muy fina, que quizás la ha heredado, y esa porcelana tiene para usted un gran valor. Resulta que
en un momento determinado alguien la tropezó, se cayó y se volvió añicos. Entonces la gente dice, no, ya esto se acabó, esto no sirve para nada, eso no tiene arreglo. Pero nosotros, los hijos de Dios, cuando oímos la palabra quebrantamiento, nosotros pensamos de una manera diferente. ¿Qué entiendes por quebrantamiento, Maritza? Bueno, Norita, entiendo por quebrantamiento, entendemos por quebrantamiento ese reconocimiento a Dios como el único soberano en nosotros. Cuando nosotros nos quebrantamos, de pronto la palabra quebrantar es como volverse trizas, ¿no? Volverse añicos. Nos volvemos añicos, nos volvemos trizas, nos quebrantamos y muchas veces lloramos de una manera que solamente Dios lo entiende, ¿sí? Entonces, reconocemos a Dios como el único soberano en nosotros. Al Señor tenemos que pedirle perdón, tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Porque nosotros, como seres humanos, no tenemos el control. Y así sea en lo bueno, en lo malo, en lo peor que nos pueda pasar, ¿sí? Que nos pueda ocurrir, siempre hay que darle las gracias a Dios, porque en Él todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que Jenny decía anteriormente con lo de la promesa, Dios siempre tiene un propósito bueno para todo, ¿sí? Cuando está llamando a nuestra puerta, no está llamando porque Él tiene un propósito para nosotros, y sea lo que sea, porque tendremos que sufrir nosotros como seres humanos, y tenemos que sufrir en este mundo, pero ese sufrimiento es para darle la gloria y la honra al Señor, así sea por una enfermedad, así sea por la pérdida, como decíamos antes, de un ser querido. Pero siempre hay un propósito bueno detrás de todo eso. Esa es la verdadera razón del Señor. Esa es la verdadera razón de Dios en nosotros. Amén, amén. Jenit, ¿qué entiendes por quebrantamiento? Bueno, lo que decía Marisa, el quebrantamiento es cuando ya no tenemos nada que hacer, cuando estamos postrados ante el Señor, cuando reconocemos que ya no hay otra opción y en nuestra humanidad solo nos queda buscarlo a Él, como siempre lo hemos hecho, porque sabemos que su misericordia es incontable y que es nueva cada día. De manera que al final, después del quebrantamiento, viene el Señor a restaurarnos. Pero antes de que venga esa restauración, tiene que ocurrir algo bien importante y tiene que haber arrepentimiento. Porque muchas veces vamos a estar quebrantados, pero si no reconocemos que estamos débiles, que hemos estado en pecado, que no tenemos otra opción, entonces en vano estamos pidiéndole al Señor que el Señor nos conteste o que obre de una otra manera en nuestra vida. Tiene que haber ese arrepentimiento, y para que haya un arrepentimiento tiene que haber humildad en nuestro corazón, que es reconocer que somos débiles y que no tenemos otra opción. No tenemos otra opción, no la tenemos. Es soberano. Es correcto. Es el correcto. El control de toda nuestra vida y de todas las situaciones. A veces nosotros queremos tomar el control, tomar el camino más fácil, pero el camino fácil lleva a la perdición, y dice la palabra de Dios que el camino estrecho lleva a la bendición. Entonces, de manera el arrepentimiento es fundamental para que el Señor obre en nuestra vida cuando es un quebrantamiento. Pero ese quebrantamiento es bien importante, y yo lo entiendo en la palabra del Señor, que después de la dificultad, luego viene el gozo del Señor, porque el Señor recoge esas lágrimas, las enjuga y las vuelve gozo. Amén. Correcto, correcto. María Antonia, compártanos acerca del quebrantamiento. El quebrantamiento ocurre cuando ya, pues decían Maritza y Jenny, no hay nada más que hacer, cuando es la única esperanza que queda, cuando ya hemos tocado todas las puertas y hemos acudido y desespero aquí y más allá. Entonces nos postramos delante de Dios para entender que solamente en Él está nuestra ayuda. Nos rendimos ante la presencia de Él para reconocer su poderío, grandeza y majestad,
que Él es el dueño de todo, que tiene autoridad de todo y que nosotros queremos vivir bajo esa autoridad. Nos entregamos reservas, con sencillez de corazón, sabiendo que Dios nos escucha y que tendremos respuesta de su parte, aunque no sea la que damos. El quebrantamiento nos acerca más a Dios y nos pone a depender de Él. Amén, correcto, sí, definitivamente. Definitivamente nosotros miramos ese quebrantamiento y yo me imagino a Dios como ese alfarero, ¿no? Ese alfarero ordenando todo de tal manera que seamos esas vasijas de honra para Él, ¿no? Entonces, lo que decíamos, el quebrantamiento nos lleva a un arrepentimiento, ¿no? El Señor nos da su perdón y nosotros lo hemos experimentado como Él nos capacita para servirle, porque es para eso, para darles siempre a Él la honra, la gloria y el honor. Qué bonito realmente estos conceptos del quebrantamiento. Recordemos lo que la palabra de Dios dice, y dice en Filipenses 4:6, ¿no? Dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Entonces nosotros, ¿qué consejo tienen ustedes para nosotros encontrar esa paz en medio de la crisis y de la incertidumbre en que el mundo se encuentra en este momento? Jenit. Bueno, mi Norita, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pienso que es el resumen de todo lo que hemos hablado. Y yo tengo esa relación con Él constante, desde que me levanto, como dice la palabra del Señor, buscarme de día y de noche, o sea, en todo tiempo, vamos a tener esa paz, que es la paz que le da un padre a un hijo. Es como cuando uno sale a la calle y en la calle nos cogió que tenemos hambre, entonces tenemos esa esperanza que vamos a encontrar ese alimento en la casa, ¿verdad? Porque hay unos, como cuando yo estaba en el colegio y me iba a estudiar, y yo estudiaba en la tarde, de 1 a 7 de la noche, estudié en un colegio comercial, y llegábamos con mucha hambre. Yo me acuerdo que nosotros aligerábamos el paso porque teníamos mucha hambre y queríamos comer, pero teníamos siempre esa esperanza absoluta de que mi abuela ya tenía la comida lista. Sí, es cierto, pasa. Claro. Así es, Padre, esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? El entendimiento de la humanidad. Si hay un problema, si hay una necesidad como hambre, por ejemplo, de lo que hablaba, si hay problemas intrafamiliares, tener esa paz absoluta que Dios tiene el control y esa provisión sobre las cosas. Entonces, hoy un ejemplo de lo que estamos viviendo con la pandemia, para muchos al principio nos angustió porque tenemos miedo ante lo desconocido, pero al pasar el tiempo, al pasar los días, al pasar los meses, el Señor nos ha permitido tener paz. ¿Por qué? Porque nos ha demostrado esa provisión en todo, teniendo paz de que las cuentas se han pagado, a pesar de que ahora incluso estamos ganando menos. Nos hemos dado cuenta que no menos podemos vivir porque gastábamos más. Tenemos esa paz porque sabemos que el Señor nos da la tranquilidad de que, por ejemplo, mi mamá y mi hermana trabajan en salud y ellas están expuestas todos los días al COVID. Como yo le digo a la gente que conozco, ellas se codean con el COVID, sobre todo mi hermana que trabaja en urgencias y en triage, ella se codea todos los días con el COVID, pero tenemos esa paz, esa tranquilidad, porque hay una promesa. Por eso es tan importante, vuelvo y digo, aquí están las promesas que el Señor tiene para nosotros, que dice: conoce pues que Jehová es tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Y la misericordia. Le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, de manera que mi hermana, mi mamá, mi cuñado Moisés, Carlos, el esposo de Priscila, toda mi generación, toda mi familia, y por todo el que llora, sé que el Señor guardará esta generación. Entonces, cuando yo me apropio de estas promesas y esta palabra, que el Señor no la dejó en vano, porque Él sabía los tiempos que íbamos a vivir todo esto. Él es el que sabe nuestro pasado, nuestro presente y futuro, de manera que esa paz que aún nosotros no podemos ni siquiera a veces entender, Él nos la da,
por su soberanía, por su poder, porque volvemos y repetimos, ¿habrá algo difícil para Dios? Y como lo dice en Marcos 9:23, dice, siempre será capaz de vencer o ponerle fin a todo lo que es por eso que nuestra tarea es creerle, porque al que le cree, todo le es posible. Todo le es posible. Todo es posible, amén. Sí. Así es, así es. María Antonia. Sí, claro, Norita, la paz de Dios no se puede vender con lógica humana. Es más, va en contra de lo que se considera correcto. La paz de Dios nadie la puede quitar sino nosotros mismos con la imaginación. Se logra como aparece en el libro de Hebreos. Dice que Moisés se sostuvo como mirando al invisible, no mirando las dificultades, que eran parte de su realidad, sino confiando y actuando conforme con las promesas que Dios le había dado. Nosotros debemos estar puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual con el gozo puesto delante de él, dio la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto aparece en Hebreos 12:2. Con la mirada puesta en Jesús, que es nuestra esperanza y nuestro ejemplo, porque en medio de la situación tan dura como fue la crucifixión y todo el dolor al que fue sometido, sintió gozo. ¿Por qué sintió gozo? Porque estaba regalando vida eterna a todos nosotros. Y por ello recibió tan gran bendición, estar sentado a la diestra del trono de Dios. Esto nos enseña que pidamos esa paz solamente de Dios y ya no nos centremos en motivos de sufrimiento, sino que pongamos nuestra mirada en Cristo con la seguridad de que Dios está actuando en nuestra vida para lo que nos conviene. Correcto, correcto. Bendito sea Dios. Esas palabras que ustedes dicen y que realmente como hijos de Dios nos siguen reafirmando en que saldremos de todo esto tomados de la mano del Señor, porque para Él nada es imposible. Es imposible, sí. Maritza, si brevemente quieres compartir algo de esto para que ya concluyamos. Sí, concluimos, entonces, sí, claro. Sí, ajá. Sí. Cuando se nos dice que la palabra dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, está ahí, sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Correcto. Es porque nosotros cuando ponemos los ojos en Jesús, cuando nos conectamos para tener una mejor comunión con Él, es una constante con Él, como lo decía antes, y también para que ese Espíritu Santo que nos dejó y que mora en nosotros se encienda en nosotros de una manera extraordinaria. Y tenemos que darle la gloria, tenemos que darle la alabanza a Dios con la seguridad de que en Cristo somos victoriosos. Somos Amén. más que victoriosos en Jesucristo. Muchas gracias. Bueno, de verdad que estoy muy agradecida con Dios y con cada una de ustedes. Sé que el Señor dice que que aún un vaso de agua que nosotros demos en su nombre, no se queda sin recompensa. Y sé que el Señor les va a recompensar a ustedes grandemente. Amén. De verdad, en estos tiempos de crisis, al igual que en todos los tiempos, nosotros sabemos que el Señor está con nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar de ser agradecidos en todo tiempo. Y en medio de estas cuarentenas, tal como se ha comentado, hemos aprendido tantas cosas de verdad, porque a pesar de tener nosotros, de pronto, gloria a Dios, en nuestro closet, ropa y todo eso, no nos estamos poniendo esas ropas. Allí están colgadas. En estos días me decía una amiga y me causó mucha gracia que me decía, mira, ¿cómo te parece que mis zapatos en el closet piensan que yo me he muerto porque no me los he vuelto a poner? En cambio, mis chancletas están felices, ¿no? Y entonces yo decía, mire, nosotros realmente aquí hemos aprendido que no necesitamos muchas cosas. Y como decía ahorita Jenny, con lo poco que se ha ganado, porque los sueldos han sido mermados, con eso estamos subsistiendo y le damos muchas gracias a Dios. Sí. Entonces, el Señor nos está cuidando, haciendo realidad su palabra. Amén. Nosotros estamos en casa con nuestros seres queridos, la familia, qué privilegio. ¿Cuántas veces nosotros habíamos querido estar juntos para un almuerzo y almorzábamos en horas diferentes? Hoy, en casa, podemos hacer lo que realmente anhelábamos. Estamos en sus manos y el mundo se está dando cuenta
que Dios, a través de nosotros, que somos sus hijos, no nos hemos equivocado cuando un día decidimos aceptarlo y caminar tomados de la mano de Él. Y yo recuerdo una cita muy linda y quiero que quede esa cita. Y dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Y nosotros lo estamos viviendo. Muchas gracias. Yo quisiera entonces pedirle el favor a Maritza que termine con oración. Amén. Padre bueno, ¿cómo te damos gracias, Señor, por este momento que hemos tenido? Gracias, Señor, por cada una de nosotras, por nuestras familias, Señor. Te damos infinitas, infinitas gracias, Señor, porque es un mensaje, Señor, que va a llegar a muchas personas. Te damos la gloria y la honra, Señor, por permitirnos estos momentos, Señor, contigo, Señor. Gracias, Padre bueno, y bendito, Señor. Protégenos, Padre nuestro, a nuestras familias, Señor. Protege al mundo entero, Señor. Trae sanidad, Señor, para esta tierra, bendita Padre. Trae sanidad para todos nosotros, para tus hijos, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, y con la unción del Espíritu Santo, Señor, te hemos orado. Amén y amén. Gracias. Y como dice nuestro pastor, gloria a Dios. A Dios. Muchas gracias, las quiero muchísimo.